amigas, amigos, a la segunda parte de este podcast de A la Raíz, dedicado en esta ocasión al maestro Willy Colón, que como todos ustedes saben, falleció recientemente, y estoy en compañía del profesor catedrático de la Inter Recinto de Arecibo y musicólogo. Yo no sé si le gusta más la función de matemático que la de musicólogo. Nicolás Ramos Gandía. Y por lo menos melómano. Nicolás, vamos entonces a esta segunda etapa de Willy Colón, comenzando con quien fue su segundo cantante, ¿no? En el estrellato, porque sabemos que él tuvo otro cantante inicial antes de Héctor Lavoe, con este álbum Metiendo Mano. Y aquí decía yo ahorita que Willy había hecho una combinación del New Yorican, Las Calles de Nueva York, con el jibarito, Héctor Lavoe. Ahora es el New Yorican con el panameño y con un intelectual. Tú me decías fuera de cámara, Rubén viene de una familia de músicos, su mamá era una estrella de la música. Sí. Me hacías una anécdota ahorita. Sí, el Víctor Paz, el gran trompetista panameño, que tocó con Tito Rodríguez. Una vez Rubén le pregunta: ¿por qué tú usas a mi mamá para afinar? Y dice: pues y no el piano, porque tu mamá siempre está afina. Esa es la mujer que más afina canta. Entonces, para que la gente sepa. Y creo que la mamá de Rubén era cubana. Sí. Su mamá era cubana y el papá de Panamá, que falleció recientemente. Hace los 100 años. O que sí lo llevó a cumplir. Y Rubén, como... Inclusive ella graba después, bueno, lo vemos después, que ella grabó con Rubén un tema. Pues Rubén estudió Derecho en la Universidad de Panamá, por lo que los padres no querían que él pasara por las vicisitudes que pasaban los músicos, pero su pasión era la música. Ajá. Él le entrega el diploma y dice: ahora voy a hacer lo que yo quería. Tú me decías que llamó a Fania. Cuéntale aquí eso. Sí, ¿no? Que llama a Fania buscando un empleo y que, mire, yo soy compositor, yo quiero trabajar con ustedes. Es que no hay nada para eso, ya eso está corporado. ¿Y no tiene otro trabajo? Sí, lo único que nos queda ahí es un trabajo para un muchacho que trabaja en el cogeo. Ah, pues yo lo quiero, me voy para allá. Y se fue. O sea, y él recibía la correspondencia de Fania Records, de los fanáticos y demás. Toda la correspondencia que se enviaba. Y Rubén Blades, que ya venía... hay muchas composiciones, él se destaca como compositor. A mí me gusta mucho una composición que él hizo de Richie Ray Bobby Cruz. Felicidad, paz en tierra. Se me escapa el nombre de momento de esa canción, pero que es extraordinaria. Guaguancó Triste. Y ya había grabado una canción, El Cazanguero, decíamos en la primera parte. Había grabado con Pete Rodríguez. Había Pete Bugalú Rodríguez, de Puerto Rico, de Panamá, Nueva York. De Panamá, Nueva York, pero no pegó. No pegó. Ahí tiene el tema Juan González. Juan González, que fue lo más que también con un grupito allá de Panamá. Sí, pero ese no es un grupo en Panamá, sí, local. Con Bush también llegó a grabar. Y había grabado unos temas que sí fueron... se escuchan todavía, incluso con Rey Barreto en el álbum Barreto. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero todavía tenía su pegado mucho... el feeling de Cheo, como tú me estabas comentando, ¿no? Y lo que pasa es que, como yo digo, a veces pues tú puedes ser un gran cantante, puedes tener una gran orquesta, pero no te lleva a pegar. Vamos a usar la palabra nuestra, pegar. Es o sea, es Willy Colón que pega a Rubén. Porque ya Willy Colón estaba pegado. Exacto. O sea, es Willy Colón que pega a Rubén. Entonces, toda esa arquitectura que hizo... Oye, yo lo tengo que decir, o sea, aquí uno puede tal vez decir si Héctor sin Willy hubiese sido el Héctor que conocemos, claro. Pero siempre yo sí puedo decir, sin temor a equivocarme, que Rubén Blades era un antes y un después de pasar por la orquesta de Willy Colón. Y que Rubén Blades no hubiese sido lo que es hoy día sin hubiera pasado por la orquesta de Willy Colón. Es que aceptar la idea porque le aceptó y adoptó la idea de lo que quería hacer musicalmente Rubén. No todos los directores de banda te van a aceptar. Y que al igual que con la unión con Héctor Lavoe, no fue fácil lograr que se unieran. Es que eso es... porque Rubén no era, y eso a Rubén lo habían hecho, yo no sé si antes incluso armonizar talento es difícil siempre. Lo integraron las estrellas de Fania. Yo no recuerdo si fue antes o después de este disco. Él cantó en el disco tributo a Tito Rodríguez. Tito Rodríguez, sí. A los muchachos de Belén, que también se nota todavía el feeling de Cheo bien fuerte. Claro, pues Cheo, en ese disco Cheo hace el rol de bolerista en el medley de bolero. Así es. Ahora, a mí me encanta este disco porque aquí Willy comienza un sonido que luego va desarrollando que a mí me fascina. Y es porque integra ya en este disco a Salvador Cueva. Eso hizo un cambio. Bajista.
conocedor de la música, del jazz, del funk. Sí, no, esa es otra cosa. Bueno, y que Sal Cueva después, de hecho, pasa a formar parte de la Estrella de Fania cuando Bobby Valentín se viene a vivir para Puerto Rico y tiene su sello disquero. Y que él era un showman en sí mismo. Salvador Cueva era un showman. Destrozaba el bajo en las presentaciones. No, y iba tocando y bailando. El tipo, inclusive de los bajistas, como dicen en Nueva York, de los bajistas que llamaban. Y hay unas grabaciones que con Willy, con Rubén y Celia en vivo en el Capitol Center, que también están en YouTube, que yo los invito a que las vean, extraordinarias. Salvador Cueva le da un sonido. Sí, no. Y en aquella época estaba mucho el soul, ¿verdad? En aquella época. Sí, la música disco. La música disco. Todavía estaba la música disco ahí. Y en aquel momento pues seguía con Willy, Mangual y Cardona. Nicky Marrero también regresa aquí para grabar los timbales. El profe Joe Torre también participó. Sonny Bravo, que muchos lo conocen por su participación en Típica 73. Yomo Toro, que toca obligado. Me encanta Yomo. Según el color se escucha. El bolero que graba aquí, él toca la guitarra. El que Rubén graba aquí, me recordará. No, y interesante cuando Lubicán y Papo Vázquez. Sí, no, y que interesante cuando mencionas el bolero, que Rubén, inclusive en un momento hizo un disco de boleros en la Fania, pero si tú escuchas a Rubén ahora, en los discos que he grabado recientemente cantando boleros, es otra cosa. Ya Rubén, y yo digo, para mí debería de ser un disco totalmente de bolero. Y aquí está una canción porque también entonces Rubén le integra ese pensamiento latinoamericano a la música. Ya no vamos a hablar de Puerto Rico, no vamos a cantarle cosas de Puerto Rico o de lo que pasa en el barrio. Vamos a cantar panamericano, una visión panamericana. Y Pablo Pueblo, tú puedes tocar Pablo Pueblo en cualquier país del mundo y en todos los países, vamos a circunscribirnos a Latinoamérica, o Panamérica, como quieran decirle. Hay un Pablo Pueblo. Recuerda también que en esa época teníamos la presencia de la música, o sea, la música de protesta, toda esta manifestación, Silvio Rodríguez, y aquí a nivel local Roy Brown haciendo puntos. Entonces esa temática estaba corriendo, Alberto Cortés, o sea, ya esa temática estaba corriendo en el ambiente. Lo que ellos hacen es que esa temática se presenta ahora, pero con un sonido salsoso, no con un sonido más baladista. Exacto. Aquí está Según el Color, que a mí me fascina todo según el color, el quitar donde se mira, La Maleta, que debe estar muy un tema hoy día ahora con todo el problema de la maleta que me recordará que le dije que era un bolero. Plantación Adentro, que la seguían cantando cada vez que se unía Willy Colón y Rubén Blades, temas obligados de Tite Curé, ¿verdad? Que el problema de la plantación, ¿verdad? El abuso que se cometía contra el indio. La Mora, excelente. Ahí me encanta. Ese pegó muy bien, ese tema pegó muy bien. Aquí es que está. Y luego viene Lluvia de tu cielo, que a mí me gusta. Excelente, muy bonito. Rubén Blades tiene un solo del profe Joe Torre y dice el católico maravilloso. Fue varón y desde chiquito le voy a enseñar los trucos del basquetbol. Esa canción también, fíjate que Rubén canta 2 temas dedicados al nacimiento de un varón. Sí, varón. Tiene esta, Fue varón. Sí. Y es Maestra Vida. Casi me caigo en el suelo cuando me dijo el doctor. Si hubiese sido niña también lo amaría, pero fue varón como yo quería. Y Pueblo. A mí me gusta que Pueblo él trae la problemática panameña con la situación del canal. Me encanta una parte que dice cuando el pueblo da la vida por darle un trombón al tirano. Tremendo disco. Y luego le sigue un disco concepto tremendo. Esotérico, es un disco esotérico. Me tienes que hablar tú porque no está entre mis favoritos, pero es un disco extraordinario con una cantidad de músicos. Y es el Baquiné de los Angelitos Negros. Inclusive no te preocupes porque cuando... Fíjate que el jacket era... doble. De los que abría como un libro. No te preocupes. Háblame de este disco. No te preocupes, como dijiste, no te gusta mucho porque es que cuando salió ese disco prácticamente a nadie le gustó. O sea, como que... Inclusive la experiencia mía fue que cuando yo lo compré, yo dije, ¿qué pasó aquí? Entre mí, o sea, uno... ¿Y qué me puede hablar? ¿Qué es este disco? ¿Qué la gente puede entrar en este disco? Aquí lo único que yo he escuchado, porque en la radio nunca ponen nada de esto, es Apartamento 21. Sí, no, ahí no hay... Lo que pasa es que recuerda que es un disco que él hace para la música de un programa que se va a hacer en PBS en Nueva York. Ajá. Y esa es la música que va a estar ahí en ese disco. Eso es como una recopilación de eso.
Y interesantemente, pues, vuelve otra vez a mostrarnos cómo un músico que se ha formado él mismo logra producir la calidad musical que hay en términos de música. No que pegó, no estamos hablando que pegó. Aquí no se escuchó ese disco. Así, eso prácticamente no pasó nada. Bueno, y ahora sí, ahora este disco es un antes y un después. Otra vez. De la salsa, de la historia de Willy, de la historia de Rubén. Siembra. Este es el álbum que a mí me enamoró de la salsa, tengo que decirlo. Y es tan famoso que incluso en CD se hicieron múltiples ediciones. Esta es la segunda edición que se hizo en CD. Esta es una edición especial que se hizo del 25 aniversario de ese álbum. Que venía así, ¿verdad? Sí, abierto completo. Con las letras de las canciones. Sí. Esta es una edición de un 30 aniversario que se hizo también con los nuevos dueños del sello Fania. Esa está muy buena, inclusive otros temas también. Esta grabación, lo interesante, como tú muy bien señalas, es que incluye temas que no se incluyeron en este álbum como tal, como una versión en merengue de Ligia Elena, sí. Y versiones que no se llegaron a grabar, fueron las primeras tomas. Este es el mismo. Y incluso una edición que luego Fania, los nuevos dueños, los terceros dueños, Código, ahora creo que incluso ahora es Concord bajo el sello Craft Records, hicieron esta edición de un concierto que hicieron en vivo en el Capitol, el Teatro Capitol en Nueva York, el 2 de marzo de 1980. Nicolás, es como que se repite y se repite, disco, sí, porque fue un palo tal que se grabó, que se puede regrabar cuantas veces quieran y siempre van a vender. De hecho, inclusive yo tenía otra edición más que no la traje. Inclusive el Kraft lo que ha hecho es hacer regrabaciones, pero en 180 miligramos de los discos LP. No, solamente, interesantemente, descubrí recientemente y lo mandé a buscar porque yo ahora estoy dedicado al CD. Esto es una foto del Master. Del Master, sí. Si Frankie lo puede darle algún zoom aquí, la foto del Master. Que la Kraft lo que está haciendo es regrabando, pero en LP. Son remasterizaciones en LP. Claro, nos están pidiendo 30 pesos o 35 pesos por un carísimo. Ahora, de este disco voy a tener... aquí todo pegó. Y tú me dirás, porque esto fue en el 78, el año que yo nací. ¿Qué podemos decir? Plástico, que empieza bien funkeado. Eso, recuérdate que también un tema muy latinoamericano. Recuérdate que Plástico, si tú lo escuchas bien al inicio, es una burla a la música disco. Claro, porque acuérdate que aquel momento fue que nació aquella película de John Travolta, ¿te acuerdas? Sí, Saturday Night Fever, sí. Y después Thank God It's Friday, que también. Si te acuerdas en Siembra, en la canción, Rubén dice, olvida la travoltada y enfrenta la realidad. Bueno, empieza con Plástico, luego viene Buscando Guayaba, que es el tema que a mí me introdujo al mundo de la salsa. Pedro Navaja, que ya no hay mucho que decir sobre eso. Interesantísimo. Aquí toca la conga en este disco un buen amigo, Eddie Montalvo, que le envió los saludos, que lo he tenido oportunidad de entrevistarlo aquí. Él saca un micrófono, no sé ahora si fue Irving Greenbaum o John Fausti, para grabar el sonido que usted escucha, y ahí empieza el solo de conga. Hay un masterclass que yo grabo con Eddie Montalvo, donde él me replica el solito de conga que él hace aquí. María Lionza, que para mí ese es mi número favorito. Yoruba, ¿no? Sí, Venezuela, la diosa venezolana. Ese es mi número Ojos de Johnny Ortiz, compositor puertorriqueño. Dime y Siembra. Aquí excepción de Ojos de Johnny Ortiz, el resto de los temas. Rubén, el personal aquí contó con, por ejemplo, aquí está Perico Ortiz, que es el que hace el arreglo de Pedro Navaja, Luis Cruz, que era un pianista tremendo, que venía de Barreto, Carlos Francetti, que lo utiliza mucho la Fania, creo que era argentino, ¿no? Sí. ¿Qué tú me tienes que decir de este disco? Que ya tú lo viviste cuando salió, ¿qué pasó? Te pregunto también, como te pregunto, ¿venían aquí Rubén Blades y Willy Colón? Sí, ¿qué tú me puedes decir de este ellos hicieron una gira aquí hace unos meses con ese disco, a cuenta de ese disco. Un mes. Sí, en distintos pueblos. Pero háblame de siempre me acuerdo de cuando salió este disco, Pedro Navaja,
Háblame de Pedro Navaja, porque Pedro Navaja, sí, Knack and the Knife, y se hizo una obra también. Yo todavía estaba en la estaba Luis Vigoró, que era yo estaba todavía en la UPR terminando mi maestría, y entonces, pues cuando uno caminaba por las calles en Río Piedra en ese momento, en las belloneras, Pedro Navaja. Que cuenta Rubén Blades en el disco que grabó en vivo con Sey el Solar, que relata que Masucci y otros allí, eso es muy largo, eso va a servir. Sí, después de él hace un chiste que si esta gente lo hubiesen dejado, el Quijote lo cortaban. Un paquín. Ya que Rubén Blades también es fan de los pasquines. Sí, no, y él, o sea, hay que recordar que Rubén Blades, si uno lo piensa bien, es un gran escritor. O sea, ¿qué me puedes decir también de este álbum? Realmente, como digo yo, marca un antes y un después de la música, yo diría, la música latina. Yo entiendo que lo que hace es que estabiliza, o que ya deja como una forma de hacer música, la música orientada como música consciente, salsa social, salsa consciente. Vamos. Ahí ya se acepta, pero el problema es que realmente el que la cultivó y que la mantuvo fueron ellos dos. Y este álbum tiene una particularidad, Nicolás, que es que al igual que Juan Luis Guerra lleva el merengue a otros sectores de la sociedad. Pues hay que tener en cuenta que todos estos géneros, igual que hoy día el reggaetón en su momento era de una clase social, los afrodescendientes, la gente marginada. El disco Siembra lleva esta música a otros sectores de la sociedad. Claro, porque ya toca la fibra del intelectual también. O sea, por la temática, por la forma. O sea, por eso te decía que en Río Piedra tú eras todo Pedro Navaja, plástico. ¿Por qué? Porque ya va en la línea de lo que uno escuchaba en Río Piedra en esa época. Silvio Rodríguez. O sea, era obligado Silvio Rodríguez. A esa juventud le llegó Rubén Blades y Willy Colón. Exactamente. En ese ambiente, porque ese era ambiente. O sea, y como te decía, dicen que ese es el disco más vendido en la historia de la salsa. Bueno, eso. Debe estar luchando con Asalto Navideño. Sí, ¿quién sabe? Porque hay que decirlo. Nunca se sabía cuántos vendían. No, entonces Masucci tenía. Vendimos 40,000 y vendieron 100,000. Hacía copias en Sudamérica. Sí. Que era no que se vendía de cuánto finalmente en Perú, para Perú o para Colombia, y eran otras. Se prensaban ya mismo en los países suramericanos. Como si esto fuera poco, Willy decide grabar un disco con una mega estrella que al entrar al sello Fania tiene toma su carrera un segundo aire. Celia Cruz. ¿Y qué aire? Que venía de haber grabado con la Sonora Matancera, grabó con Tito Puente, grabó, aunque no bajo el nombre, con Charlie Palmieri. Llega al sello Fania, graba un primer, yo me parece, no sé si fue con Harlow primero o con Pacheco. Harlow primero. En el disco Omi, sí. Graba Gracia Divina, luego graba con Johnny Pacheco, Celia Iónica, ahí está el Kim Baracumbara, está Toro Mata, El Pregón del Pescador, entre otros discos, Canto a La Habana. Graba con Willy Colón y ya está ahí, desde aquel, está el sonido que a mí más me gusta de Willy. Sí. Ya es otra cosa, Solo ellos pudieron haber hecho este álbum. Es muy interesante el título, ¿verdad? Only they could have made this album. Y aquí esto, yo recuerdo haber escuchado estas canciones. Usted abusó. Y ahí de Brasil también, ¿no? Volvemos otra vez. Inclusive, Willy Colón estaba escuchando en un video que él estaba hablando de que cuando ellos van a grabar ese tema, pues como es una orientación distinta, o sea, es como una samba y ya va por otro lado. Celia no se encontraba. Celia no, espera, Willy, ¿qué es esto? Y entonces lo que le dice Willy, bueno, espérate, Celia, canta como tú cantas y deja la música que está, canta como tú cantas siempre, olvídate no le metas mucha cabeza a lo que está sonando, canta como tú cantas siempre. Y ella vino pues, y cantó. Y este disco, y esta canción que a mí me fascina, que incluye prominentemente el piano de Joe Torres. Luego incluye a Papá, que es de Mon Rivera. A Papá. Que ahí Celia dice, Puerto Rico te lo dediqué. A Papá cuando venga Papá. Incluye el bolero clásico, Plazos Traicioneros. Sí, y que ahí Celia muestra que también tiene una capacidad para cantar el bolero especial, pero que nunca lo cultivó completamente. Y de hecho, usted abusó, Celia lo siguió cantando hasta que sí, pero es que lo obligó. Incluye también un merengue de Johnny Pacheco. Pum, pum, Catalú. Ven y apágame la luz. A mí este tema me fascina y aquí se destaca mucho en el bajo Sal Cueva, Zambúllete.
Zambúllate y ven para acá, ven conmigo a Panamá. Tú y las nubes, que es un clásico de José Alfredo Jiménez, me encanta también. Todos somos iguales, que es un tema de Félix Hernández, que es todas las religiones, somos hermanos todos. Dulce Habanera también, ese número a mí me encanta. Me encanta el coro, que se escucha prominentemente Mangual. José Mangual. No sé si también estaba Milton Cardona y Willy. Sí, es que tenés que obligar. Que la manera llegó. Rinquincaya, que es un tema pues, que había grabado ella. Vamos a detenernos un momento ahí. Si tú escuchas ese tema, esa grabación es una cosa. O sea, como tú dices, ella lo había grabado antes, pero de esa grabación en adelante. Eso, igual que Burundanga, que lo había grabado antes. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Pero Rinquincaya. Bernabé le dio a Muchilanga y le hincha los pies. Ahí se me traba ya la lengua. Pero Rinquincaya es como un tema que hay que escuchar otra vez. O sea, yo, como le dice, a veces uno tiene estos discos. O lo puede, pues, para eso existe Spotify ahora, vamos, que no tiene disco, pasar mucho trabajo. Búsquese Rinquincaya con Celia Cruz y Willy Colón. Y eso usted va a ver cómo Willy trabajó unas cosas distintas ahí. Ahora viene este álbum que también marca un antes y después en la historia. Fíjate de qué interesante que tú mencionas, antes y después. Fíjate que hay varios antes y después de Willy Colón. O sea, no hay un Willy Colón, no hay un Willy Colón, exacto, fueron unos cambios, unas nuevas. Que él mismo pudo haber hecho como otras orquestas, o sea, aunque tú escuchas ciertos cambios, pero tú, por ejemplo, escuchas el Gran Combo, tú escuchas que aunque integraron trombón, igual hizo Tommy Olivencia, y la Sonora Ponceña, fue un mismo estilo siempre. Sí, siempre. Willy no. El disco solo. Willy está impredecible. O sea, porque cuando graba The Good, The Bad and The Ugly, todo el mundo, espérate que hace Willy Colón cantando ahí una canción, un flamenco. Este es el disco solo que, fíjate que hasta un antes y después, donde Willy rebaja para la carátula, se rasura toda su barba característica. Sí, lo ponen un knit cut. Y incluye un clean cut, exacto, como dicen también. Y graba este disco que también es extraordinario. Este disco creó una controversia que Ismael Rivera fue a reclamarle a Jerry Masucci, que por qué se había gastado $10,000 creo en el disco que él grabó. Esto es lo mío, que es el disco que tiene el número La Perla y las caras lindas. Las caras lindas. Y solamente y con este se grabó un Potosí. Y este álbum incluye Nueva York, que escuchaba a mi amigo Luis Pavón Roca decirme el otro día que este es su tema favorito. Nueva York, interesantemente cuando graban, tú sabes que suena como la calle, el sonido de la calle, ellos sacan el micrófono. También. Y ahí graban eso. Sin poderte hablar, que también ese fue el palo, ese fue uno de los palos ahí. Pero fíjate cómo ahora que ahí integra más los coros femeninos. Curiosamente, casi todas las composiciones son de Willy. Exacto. Este disco tiene la característica que incluye el coro femenino. Que no era extrañísimo, eso no pasaba. Yo lo que recuerdo de aquella época era Joy Pastrana, que tenía un coro femenino. Tal vez Richie Ray Bobby Cruz con Mickey Dimari. Exacto. Pero era algo que no se... Sí, no era común. No era común para nada. China Cubana, Señora, que es un buen tema también. De hecho, Señora lo interpretó y Nueva York en el disco. Nueva York. Fue el 9 de agosto pasado. Juancito, que a mí me encanta. Juancito, mi primo campesino, que relata la historia del que cree. Que eso es Alberto Álvarez, que después también lo grabó la Sonora Ponceña. ¿Te acuerdas aquella canción, El Soñador? Que es la historia del que se va a Estados Unidos pensando que va a ganar una plata y va a cambiar tu vida. Urubatán, Juancito, Colonizaciones, Mentiras Tuyas, que a mí me encantan. Colonizaciones, tremendo tema también, instrumental. Me he olvidado. Y ese también pegó muy bien, ese en Venezuela pegó. Julia, que es dedicado a su esposa, que era norteamericana. Sí. Hoy día su viuda, y Tú eres tú. Este disco, tú me dices que pegó también. Pegó, pero no fue. O sea, ahí el tema. De los temas. Así que este disco básicamente sale al mismo tiempo que todavía seguía sonando Siembra. Exactamente, sí. Mentira Tuya fue de lo más que es un tema viejo, no es una regrabación de un tema ya conocido. Pero lo más interesante es que después que uno está acostumbrado a ese rugir de los trombones de Willy, que después se fue un poquito aplacando, ¿verdad? Con Celia, con Rubén, que estaba ahí, pero no estaba como al principio.
uno escuchar que toda esa sarta de violines, de cuerdas, esa es una orquesta amplia, no es una orquesta de 2 trombones. No, y que Masucci, para que yo ahorrar el costo, contrataba sinfónicas de Argentina y grababan allá las cuerdas. Sí. Porque lo costoso que, imagínate, con contratar todos esos músicos en Nueva York, inclusive cuando se produce el disco de boleros de Cheo Feliciano, se graba en Argentina. Y el de Santos Colón. Y el de Santos Colón. Pero ahí está un gran maestro que todavía está vivo, que es Jorge Calandrelli, que es el que hace los arreglos. Y ese hace los arreglos, ha hecho en Estados Unidos los arreglos para todo el mundo. O sea, de Sinatra para abajo a todo el mundo. Sí, creo que hasta de Luis Miguel. Sí. De él. Bueno, entonces, viene un álbum que a mí me encanta, que Ismael Miranda, que hablamos de Joey Pastrana ahorita, grabó con Joey Pastrana, luego grabó con la orquesta Harlow, que fue la que lo hizo famoso. Luego grabó con su propia orquesta, La Revelación, con su orquesta, que el piano estaba Jorge Milet, con las estrellas de Fania. Y Ismael se va de Nueva York, se establece en Puerto Rico. Y estaba, al grabar este álbum del cual vamos a hablar ahora, estaba en una etapa que estaba, como decimos por ahí coloquialmente, apagado. Y graba con el sonido de Nueva York nuevamente y con el disco, con el sonido de Willie Colón. Y surge este álbum, Doble Energía. Todo, me parece que fue en Central Park. Sí, aquí aparece, todavía Willie no había regresado a su característica barba. Y de este disco, que tiene un número que escribió José Noguera, a mí me fascina, que se llama No me diga que es muy tarde, que me parece a mí que fue el disco que grabó. Ahí también está Mayoral. Cartas marcadas, Mayoral, que es mi favorito. Mayoral Americano Latino, que ahí Yo Motoro da un solo tremendo aquí, Cuando tú quieras. Y está Bandoleras, Jíbaro Castado, Americano Latino. De este disco, ¿qué me puedes decir? Mayoral, para mí el tema ahí es a mí era Mayoral, aunque el que pegó. No, claro, eso es otra cosa. Incluso que. No, y muy buen. No es disminuyendo al anterior. Ese tema. Y que Ismael siguió interpretando. Ya Ismael, pues, un gran tema que grabó anterior, hace poco, prácticamente anuncia su retiro definitivo tras el derrame que sufrió. Pero era un tema que siempre interpretaba. De este disco, fíjate, interesante porque. Yo he visto que Ismael interpretaba incluso con la estrella de Fania, con su propia orquesta, pero nunca hubo presentaciones con Willy de este disco. Creo que se anunció algo y nunca se llegó a dar. Fíjate que interesante. Pero no hubo giras. Sí, no hubo giras. De este álbum. Pero interesantemente, ese álbum te demuestra y sigue corroborándote la capacidad de adaptación que tenía Willie Colón como músico y como productor, porque es que yo a veces digo, pensamos en Willie Colón como músico, pues un músico en términos de su dominio del instrumento, pues intermedio, no vamos a disminuir su capacidad, pero como productor yo entiendo que muy poco. O sea, hablar de producción de música de salsa, yo creo que Willie Colón es el mayor productor en términos de la calidad de los conceptos, de la adaptación, porque es adaptarte. O sea, una cosa es tú grabar con Celia, otra cosa es grabar con Ismael, otra cosa es grabar con Héctor. O sea, son y de hecho que hay unos álbumes que yo los tengo, los busqué y no los encontré, que Willie también grabó con Sophie y con Soledad Bravo, que a mí me encanta, Son Desangrados y Déjala Bailar en Paz. Eso fue otra cosa. Y es la orquesta Willie Colón. Ese Willie en la producción y en los coros. Son dos discos. El de Sophie no es mi favorito, pero el que grabó con Soledad Bravo. Dos discos valen lo que vale el disco. Ese disco es una cosa fuera de este mundo. Son Desangrados tiene un solo inclusive de Yo Motoro, que es de los mejores solos, ¿verdad? Que inclusive Soledad Bravo, que viene más de la música de protesta. Exactamente. Venezolana, española venezolana. Pero cuando graba ese disco y Willie coge la convierte en eso, o sea, la verdad que uno dice, ¿what? ¿Qué viene después? ¿Con quién compara uno esto? Bueno, entonces viene luego, estamos siguiendo un orden cronológico, ¿no? En la medida en que podemos. Celia y Willie, que es el segundo disco que graba Willie con Celia Cruz. Aquí hay esto es una ilustración que hace Ricardo Gatkin. A mí me encantan las ilustraciones de él y las que hacía Ron Levine en aquella época, en las carátulas, me encantan. Siempre me llamaron la atención cuando yo era niño. Aquí Celia, que en aquella época se había hecho, no sé todo.
Y Willie, que había regresado su barba, aunque con un bigotito más estilizado, ¿no? Y aquí tú me dirás, pero a mí me encanta una canción que de hecho me encontré a Marilyn Pupo y le pregunté hace poco sobre esta canción. Celia le grabó Soy Antillana y Mi Caso. Soy Antillana en el disco que Celia grabó con la Sonora Ponceña, La Ceiba. Y Mi Caso, Cucurú Cucu Paloma, que es un estándar también. Ya lo puedes decir, latino en Estados Unidos, Berimbau, de Tite Cure. Ajá, muy buen Mi tema. favorito, Dos Bueyes en la misma cueva, mira. Y esos dos bueyes que estaban ahí, ¿verdad? El mensaje que tiene esa canción. Quirimbámbara, que esto es de... Aquí da un nombre larguísimo, pero esto debe ser Ramón Rodríguez, el clásico, el compositor Come Downtown to Miami, que ya Celia hablando al exilio cubano. Apaga la luz de Johnny Ortiz, compositor boricua. Apágame la luz, eso está muy bueno también. Apaga la luz, que quiero rezar. Y hay que recordar, aquí es con la orquesta, en la época que a mí me gustaba también muchísimo, con el profe Yo Torres, Alcueva, los timbales Johnny Almendra. Es tremendo. Es que sonó. Pero nada. No tanto como el primero. No, el primero fue un palo. Pero un muy buen disco. Luego viene Fantasma, que este disco se ha pegado entre los youtubers y los Instagram. Pues yo tengo mi cuenta en Instagram. ¿O qué será? De Chico Buarque. De Holanda, Chico Buarque de Holanda, uno de los grandes. Háblame de ese disco que vuelve a el mismo estilo sonoro de Solo, ¿no? Sí. Y que cuando uno escucha ¿O qué será? Es el tema de la película Doña Flor y sus dos maridos. Y entonces eso lo hizo Chico Buarque de Holanda, que es uno de los grandes. ¿Quién es el Cera? ¿Ah? ¿Quién es Cera? ¿Quién es? Eso. ¿Es Dios? ¿Es un fantasma? Sí, porque eso. Recuérdate que estos músicos también. Es como. ¿Qué es el unicornio de Silvio Rodríguez? ¿Quién es? Cuando uno lo empieza a buscar. Bueno, hasta un amigo mío, que es una muchacha que se crió con Silvio, con Silvio, sí, con la familia de Silvio, que eran vecinos y eso. Le dijo que eran los maones que él usaba, porque como no había maones casi en Cuba, porque él tenía unos maones que decían que eran unicornios. Que le dijo ella, ¿verdad? Por eso, pero otros dicen que la inspiración, otros dicen que si fue la revolución que estaba. O sea, ¿qué fue? La idea de un buen compositor deja abierto el abanico de opciones al que escucha. Y este álbum tiene aquí Sueño de Papelote, sí. Mi Sueño, Celo, Amor Verdadero, que es un merengue que pegó. Volar a Puerto Rico. Él interpretó Volar a Puerto Rico el pasado 9 de agosto en su último concierto. Sí. A Dormir, y un tema que, como digo yo, para pelo, composición de Willy, que es Toma Mis Manos. Sí. Que es él hablándole a la muerte. Sí. Es que ahí Willy Colón. Disco pegó. Ese sí, no, ese de ¿Qué será? Eso fue. Todo el mundo estaba detrás de ese tema. Porque es un tema súper interesante. O sea, el que conoce o no sé, o el que haya visto o vean la película Doña Flor y su marido, que protagoniza Sonia Braga. Es más, yo no voy a contar me llama muchísimo, a mí me gusta mucho también el coro, porque en este coro es que siempre aunque esté el coro femenino, incluye también en O que será, me gusta que se escucha prominentemente la voz de Rubén Blades, y aunque en los créditos no aparece, yo creo que aquí está también en ese coro Néstor Sánchez, el albino divino, que hacía muchos coros también. Un tremendo cantante. Bueno, y luego vino este es un disco que a mí me encanta también, que no es el más famoso de Willy. Tampoco. Y Rubén incluye grabaciones que no se tomaron para Siembra. Willy Colón, Rubén Blades, Canciones de Solar de los Aburridos. Imagínate. Me aclara lo siguiente, yo no lo incluí aquí porque aunque aparece solo Rubén Blades, Maestra Vida, volumen 1 y volumen 2, la orquesta es la de Willy Colón. Sí. Rubén Blades dice que Willy no quiso incluir su nombre para que Rubén Blades pudiera destacar y también para efectos de cumplir con el contrato con Fania, el poder decir, mira, aquí están estos álbumes, porque en el contrato que él hizo con Jerry la cantidad de LP que tiene que grabar. Jerry le dijo, no, esos que grabaste con Willy no cuentan cuentan para nada. Estos son de Willy. Hey.
Háblame de este álbum, Canciones Suaves Aburrido, que le trajo problemas a Willy Colón y a Rubén Blades por la canción Tiburón, que es una canción de protesta. Sí, no, esa fue Tiburón es en referencia a los Estados Unidos. Esa es la canción que más gustó dentro del... Y te están buscando, que a mí me fascina. Sí, esa está chévere. Pero ya si te fijas, vuelve otra vez al estilo de Willy Colón de los 60, 70. Sí, por eso, que vuelve ese estilo de los 70. Madame Calalú. Muy bueno, pero... El telefonito, que ahí empieza un comidame con Itier. Y Deja, que es como una zambita, también, sí, muy buena, muy buena. No, ese Elena. Ese es el que deben de escuchar la gente, Deja. Porque es el menos que se escuchó. Y su familia. Y ese fue el palo. ¿Y el de qué? No, Ligia Elena fue el palo ahí. ¿Fue el palo o fue Tiburón? Sí. No, el Tiburón tuvo su impacto, pero el palo fue Ligia Elena. Y Tiburón le trajo problemas, amenazas. Imagínate, pues que estaba más obvio, no lo podían decir. O sea, más obvio no lo podían decir. Y era la época de la Guerra Fría. Por eso, eso. Y de las dictaduras en Latinoamérica avaladas y apoyadas por el gobierno americano. Por el gobierno americano. Exactamente. Así que ahí... No, Tiburón, como yo digo, eso, bueno, por poco decirle el nombre, lo que te falta por decir. Y disco se escuchó, pero no tanto como Siembra. No, es que Siembra es una cosa... Y entonces vino luego un álbum que es del soundtrack, también he leído que tiene... Sí, ese tiene temas de relleno. Y esto fue un intento también de ya Jerry Masucci irse para el... Sí, porque lo que recuérdate que... La industria, las películas y no fue un fracaso. Porque recuérdate que como ellos tuvieron tanto éxito, principalmente con el concierto del Cheetah. Mira aquí para que me ponche aquí Frankie. La del concierto del Cheetah, como tuvo tanto éxito en términos cinematográficos, en términos del impacto que tuvo, porque realmente lo que impactó a la Fania fue, o sea, que impactó a la música en todos sitios, fue la película que hicieron del concierto del Cheetah. Y entonces quizás él quería ver cómo yo ahora me amplío con mis artistas y buscando discográficos. El que nunca se le dio. Sí, que intentó. Que Jerry Masucci intentó con la unión de Fania con CBS, y los discos aquellos hizo con Fania Maynard Ferguson, sí. Decía Roberto Roena, que era música de supermercado. De mercado, sí. Spanish Fever. Delicate and Jumpy, tenía Crossover, sí. Ahí está Isadora Duncan. Spanish Fever. También, que ahí que está Maynard Ferguson, ¿no? Y ahí está y Sin tu cariño. Sin tu cariño, y Maynard Ferguson interpreta ese tema. No, y él intentó eso. Tiene un número que aquí dice José Luis Feliciano. Esta canción es composición de José Noguera. Yo puedo vivir del amor. Yo puedo vivir del amor y cantar. Y tiene Cimarrón, que ahí me gusta. Tiene What Happened, que ya había grabado Bobby Rodríguez y la compañía. Venganza y Tu abuela ¿dónde está? Que es de Jimmy Sabater. Tu abuela ¿dónde está? Dicen comiendo dumpling de carne de gato. Este disco yo lo que escuchaba en radio aquí era Yo puedo vivir de la poco. Pasó sin pena ni gloria. Sí, porque recuerda también que es un tema medio jaro también. Y la película tampoco. Eso no pasó nada. Yo creo que lo de Ligia Elena, que es del disco anterior, que hasta un video sí, ahora se sigue haciendo, sí. Bueno, luego vino este disco Corazón Guerrero. Tú me dirás, este disco trae Corazón Guerrero. De este disco a mí el único que me gusta así que se escucha es Casanova. Sí, ese fue el que algo de este disco? Sí, Casanova precisamente. Que dura muy poco. Sí, dura como 3 minutos. Sí, Casanova fue el que ese señor gustó. A su Casanova. No, y volvemos otra vez, ahí está Willy ya, como todo ese desarrollo que empezó a cultivar. Solista. Y como que empezó a cultivar desde The Good, The Bad and The Ugly, que luego hizo como solo, pues ahora va más definido hacia aquel sonido, porque Fantasma tiene ese sonido, pero es un poquito más a Willy Colón antiguo. Aquí regresa también la dupla, Willy Colón y Héctor Lavoe, Vigilante, que creo que hay una película de esto también. Aquí una foto de ellos, ¿no? Y este tema, de lo que pegó, tú me hablas de este álbum, pero Juanito Alimaña, que era como buscando una segunda parte de Pedro Navaja, que la compone Tite Cure, que se lo encontró triste y le dijo, vengo del Valorio, brother, de Pedrito Navaja, Triste y Vacía, que a mí me encanta. Vigilante, que la canta Willy. Sí, muy bien. Y Pasé la noche fumando con un disco, canción larguísima, dura casi 12 minutos. Esa Pasé sí, porque hay unos solos ahí brutales. Que yo motoro de un solo aquí, no lo destaque en la carátula, pero está aquí también. El problema de ese tema que no te olvido ni bebiendo ni fumando. Que es uno de los temas quizás más icónicos de ese disco. Por la duración, pues no se pegó.
Pero entonces sí, Juanito Alimaña se pegó. Que son 4 discos, o sea, 4 números en un solo disco. Eso es algo raro en aquella época. Rarísimo, Willy Colón, Tiempo para Matar. Volvemos otra vez a lo mismo. Aquí yo he escuchado, aquí el tema que pegó, tú me corriges, fue Gitana. Gitana, pegó. ¿Verdad? Eso cuando esa introducción nada más la gente lo escucha y rápido sabe lo que viene por ahí. Boró, Falta de Consideración, Serenata, El Diablo, Tiempo para Matar se escucha por aquí. Un concierto de hace mucho tiempo que estaba mirando en YouTube los otros días de Willy Colón en Colombia. Y cuando empieza esa introducción del la gente se vuelve loca. De Willy en su faceta de cantante. Sí, ¿no? ya establecido como cantante, como solista. Bueno, y luego viene... Willy también grabó otros discos, porque ya aquí perdimos un disco que se llama Criollo. Que ahí con RCA, la bomba nuclear. Y bomba nuclear tiene Ipavena. Pavane. Leblon, sí, Panema Leblon, sí, me encanta, y que yo modo un solo ahí también tremendo, y el sonido clásico. Y ese es RCA, ahí se fue y con un RCA. disco también que ahí hay una canción que se llama, hay otro que se llama Special Number 5. Sí, especial número 5. Esos discos parece que no sonó nada aquí. Esa de Ipavena de vez en cuando se oye, pero no. Bueno, y aquí graba un disco que, dicho por Willy y Celia, lo nominaron al Grammy. Nunca, no pegó mucho. Ya era Willy y Celia en otra etapa. Aquí está Domingo Quiñones en los coros. Me llama la atención este disco. A mí me encanta de este disco, aunque no replicaron el éxito, y diría yo que ni el sonido de sus 2 discos anteriores. Es como sale hay una película, no recuerdo el nombre, que sale de Robbie Draco Rosa. Sí. Salsa se llama la película. De Son Matamoros. Sí, Salsa precisamente. Que es el disco que a mí me gusta. Me gusta Son Matamoros, me gusta Veneno. Que ahí está Margarita en esa película. The Winners. Willy Colón y Celia Cruz, que es su última colaboración. Y fíjate que ya como que la combinación como que se está apagando. O sea, es que a veces cuando repites mucho y ahí una fórmula, como que a veces si no ya no hay el ambiente para esa fórmula. Y el Grammy finalmente se lo ganó Celia, yo no sé si antes o después, el disco que grabó con Rey Barreto, que es extraordinario. Y con tiene Alberto Bambaracatunga, y tiene también otra, Canta con el Corazón, que después la pegó Don Periñón. Música popular que creo que es de Johnny Ortiz. Bueno, y aquí Willy metió otro cambio, porque aquí tiene una orquesta. Yo recuerdo haber leído ahí en Río Piedra, en Periódico Claridad, que le hicieron una entrevista. Legal Alien. Claro. Es un sonido totalmente no es illegal, es legal. Exactamente. Son los legales, no los ilegales. Y aquí, esto yo recuerdo yo de niño, tendría 10 o 11 años, que se escuchó y quemó las ondas radiales. Era el tema de aquella época. El Gran Varón. Que no se tenía como que iba a ser el éxito. De Omar Alfaro. Porque aquí tiene Así en la vida, Primera noche de amor junto a ti, Cuando fuiste mujer, Nunca se acaba, Asia y Marta. Pero la canción que pegó de Asia está muy buen tema. Es la contraportada. Sí. Y fíjate la postura. Willy regresando a Fania. Y fíjate las posturas que tiene Willy Colón. Hay nada parecido a lo que hacía antes. Era el malote. Sí. El Gran Varón. ¿Qué tú me puedes decir? Era el prejuicio contra la comunidad gay. El prejuicio también contra la gente que enfermaba del SIDA, que en aquella época recuérdate que no habría era sentencia de muerte. Y era sentencia de muerte. Y que hay que recordar. Era sentencia de muerte. Todo el mundo públicamente. Héctor Lavoe falleció de SIDA. Que por culpa de las agujas. Pero que el punto está en que obviamente tener SIDA ya era una marca de muerte. En esa época no había nada. Solo después que en Magic Johnson, que se contagió, y con todos los tratamientos que se dieron, empezó a controlarse. Y que todavía está por ahí. Que todavía anda por ahí. Pero en ese momento... Y fue controversial el tema, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo haber escuchado a Willy que le trajo problemas con la comunidad gay también. Sí, claro, porque la miraron quizá como una burla. Sí, por el coro. Por el coro. Aunque trae un gran mensaje la canción. Porque, por ejemplo, cuando Willy dice, hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Pero el coro era fuerte, porque era, no se puede corregir a la naturaleza, para lo que era sembrado, jamás su tronco endereza. Y fíjate que sale también en la época de... Luego viene este disco que yo recuerdo de niño, a mí me gusta mucho,
También con la orquesta Legal Alien, americano, color americano, que fue el tema que yo recuerdo haber escuchado aquí en la radio. Lo grabó con CBS. Hay un disco que no lo tengo, pero me puedes hablar con él. Es un disco que tiene hecho en Puerto Rico, que lo hizo aquí en Puerto Rico, wow, con Cuco Peña. Que ese disco todavía, ese es como ya se convirtió en el himno del... Y yo diría Idilio, que es el último gran éxito de Willy. Idilio, que era de Titi Soto, ¿verdad? O de Amadeo, ¿no? De Amadeo. El padre de Mike Amadeo. Casualmente, el día, fíjate qué cosa interesantísima. El día 9 de agosto pasado yo estuve en el concierto de Willy Colón con la Filarmónica dirigida por Cuco Peña. Y el día después fue una actividad que me invitó mi buen amigo Santos el Negro Ortiz, que le envió mis saludos, que, o sea, que es sastre, ingeniero y músico. Y músico, trompetista. Todavía que sigue de su padre, Roberto Ortiz, donde le hacían su inducción al Salón de la Fama. Y cuando llegó allí, también le hicieron la inducción al Salón de la Fama a Cuco Peña, que había estado el día anterior en el concierto. Y vino de Nueva York Mike Amadeo, que contó la historia de Idilio, que había sido ya un éxito. Ya lo habían grabado, lo que pasa que era más, que Davilita lo grabó. Y entonces él graba Idilio, que quien le hace segunda voz, mucha gente piensa que es Andy Montañez, pero fue Cuco Peña. Y quien comienza con un solo de Willy, y en el intermedio, a la mitad de canción también hay otro solo de Willy, que ahí es cuando Cuco Peña, rememorando a Héctor, que ya había fallecido, dice, guapea Willy Colón. Ese disco, lo que pegó fue esa canción. Y yo no recuerdo, yo escuchaba bastante las dos emisoras principales que tocan música de salsa. Idilio aquí no se escuchó tanto, tú me corriges. Se escuchó. Porque también esas dos emisoras comenzaron a meter mucho merengue en aquella época. Exacto, ese es otro detalle, pero realmente, como cuando uno dice, cuando tú buscas cualquier sitio en el Caribe o Perú, y dice Willy Colón, todo el mundo va a pensar primero en Idilio. Bueno, como dice Mike Amadeo, que esa canción le siguió dando de qué comer, bueno, una canción una letra hermosa, o sea, es un poema. Idilio es un poema, definitivamente. Luego viene este disco que se intentó, y en nada quedó. Y en nada quedó, que es Tras la Tormenta, porque el que piensa que los problemas de Willy Colón y Rubén Blades comenzaron con el concierto que se hizo el 25 aniversario del disco Siembra, al cual yo asistí, que hubo un problema ahí de que no les pagaron. ¿A quién le pagaron y a quién no? Se grabó este disco que incluye el personal de la orquesta de Willy Colón, de las grabaciones. Sí, de las grabaciones anteriores. Porque aquí está Sal Cueva, aquí está Luis Can, Leopoldo Pineda, músicos, Torres, vamos a decir, Manuel, originales entre comillas, porque siempre hay una variación. En el coro, pero no sonó igual. No sonó igual. No sonó igual. Yo creo que tú has dicho la palabra clave. No sonó la mezcla. No sonó igual. Yo recuerdo que repartiendo el periódico yo escuchaba, como te decía, las emisoras de salsa aquí el disco que pegó fue Tras la Tormenta. Algo de como el huracán. Sí, pero... De Saucio la escuché yo con Tite Curé, que fue el compositor, junto con Rubén Blades en Radio Universidad, y hasta ahí. Ahí, exactamente, eso mismo. Que este disco, como que la gente, los dos estaban filmados por Sony. Sí. No, inclusive cuando grabaron, no grabaron juntos nunca. Eso se montó. Es que nunca coincidieron ni para grabar la canción Tras la Tormenta, exacto, que es donde graban los dos. Y bueno, este yo creo que fue la última grabación de estudio que hizo Willy. Se llama El Malo Volumen 2, Prisioneros del Mambo, que aquí lo que se escuchó por la radio fue inclusive, No me vayas a llorar, me parece que entrega un elemento de reggaetón también ahí. Traje también algunas recopilaciones, ya estamos terminando, que grabó Willy a través de su trayectoria. Traje algunas de ellas, de Yabu, que era una recopilación de las primeras que se hicieron después, porque también estaba la que se llama el Crime Pace, que es esta que está aquí, que trae estas fotos que icónica, era un disco de Jacket Cabría. No, y la foto al principio, si te fijas, mírate cómo exacto, el crime paga, pero como quien dice, lo que estamos haciendo nos paga, o sea, meternos como malotes nos está pagando. Sí, Frankie me poncha aquí.
Y entonces, si tú notas en la foto, fíjate que ellos están sentados ahí como unos potentotes en el carro, o sea, como si fueran los reyes, pero... No, pero aquí al frente, tú lo ves como que ellos son ahí como una actitud agresiva. Nosotros somos los que mandamos aquí. Pero al dorso, si te fijas, Willie está señalando a Héctor, pero Héctor está como asustado. Si tú te fijas bien, dice, ¿qué te pasa? Así es. Sí, porque Willie ha contado que esa imagen les trajo problemas. Tuvo pelea seria. Sí, porque como tú eres bravo, vamos a ver si es verdad que tú eres bravo. Willie Colón y asociados, fíjate que aquí es una carátula que es una ilustración de Ron Levine, incluye a todos los que habían cantado en aquella época, incluyendo a Mon Rivera, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Celia y Yomo Toro. Esto es un The Best de los 90, de lo que grabó Willie, algo que lo que había grabado con Fania y a mí no me gustan mucho las recopilaciones, porque realmente tampoco, pero yo sé, eres un fanático de colecciones. Esta es interesante porque fíjate, esto es una recopilación reciente que se hizo con una foto, lo más interesante, que nunca se utilizó en un álbum de aquella época, en la cárcel. Porque esto es una foto que no sé... Aquí, yo no sé dónde llevaron a Willie. Ahí yo no sé. Esto es una foto promocional. Fíjate que él estuvo en la casa en Perú, en preso número 9, cuando grabó ese tema. Míralo aquí. Sí, la de la idea del malote. La idea del malote. Esto es de las recopilaciones que hizo... esto es Universal. Y es música. Sí, fíjate que Universal compró esos derechos. Ajá. Esta otra recopilación... Ten cuidado que no vayas a ver. Que también se hizo recientemente. Incluye aquí, esta es la foto de, ¿te acuerdas que hablamos ahorita del álbum Willie Colón Criollo? Esa foto es de ese álbum. Y incluye temas de ese disco. Como te dije, no se escuchó mucho. Esta es una edición especial que hizo música, lo que compraron Fania. Incluye Fuego en el Barrio. Que fue, hablábamos ahorita. Sí, el tema primero que grabó con Esto es la pena de que ahora esta música por Spotify, iTunes, pues uno tiene el privilegio de tener todo esto. Esto es una edición especial que se hizo del Asalto Navideño. Los dos discos de Asalto Navideño. Inclusive hay dos versiones de eso. O sea, ese que va con el jacket completo, esa es bien elegante. Es una que esto le dije que hasta incluye... Por eso, yo no sé si esto fue que me lo regalaron a mí, pero incluye hasta un adorno navideño. Y esta otra edición que como tú señalas, también. Que también lo incluye los dos discos en uno solo, ¿no? Incluye, parece, imagino que los dos un librito, ¿verdad? Sí, explicando que yo mucho de lo que sé, además de haber conocido algunos de estos personajes, era porque yo me leía. Además yo me leí, que yo les recomiendo el libro porque lamentablemente no hay un libro sobre la vida de Willie Colón, y si hay libros de Héctor Lavoe, está el que escribió Jaime Torres. Jaime Torres, muy bueno. Hay un hijo de Héctor Lavoe, por lo menos él dice que es hijo de él, y me dicen que sí, que bueno, eso lo digo por el aire. Y otros libros que se han escrito sobre la historia de la salsa, el amigo compañero Irán Guadalupe. También a mí me gusta mucho el libro de César Miguel Rondón. Sí, ese es el clásico. El clásico. Hay otro libro que se llama The Faces of Salsa. Ajá. No recuerdo ahora quién lo escribió. Hay varios trabajos de eso, hay varios trabajos. El de Alejo Carpenter de la historia de la música cubana. No, eso es un estándar, entre otros. Pero que no hay mucho. Yo pienso que no se ha escrito todavía un buen libro. Y de Willie Colón, fíjese, con toda la trayectoria que hemos tratado de reseñar aquí, yo no sé, esto ya va como de 2 horas. En la primera parte y esta. Pero nadie ha escrito un libro. Y ahora pues se perdió pues, con el fallecimiento de Willie. Claro, que no puedes recuperar. Y ya para cerrar, que tú tienes hablando de ese tema antes de terminar, fíjate que Colombia sí cultiva la cuestión de escribir sobre los artistas de la salsa. Ajá. Hay muchos libros de ellos. En Cuba se hacía. Que ha escrito también, yo no sé si él es colombiano, que escribió también un libro sobre Ismael Rivera y otro de Celia Cruz. Ajá. Se me escapa el nombre. Juan. Sí, pero no me acuerdo. El nombre. Pero entonces uno dice, espérate, hay gente de otros países trabajando libros, de nuestros artistas. Y entonces, pues quizás el trabajo de Elmer, de Guadalupe,
Son y otros que yo he leído en internet, como los muchachos de Herencia Latina, Tommy Muriel, eso es muy bueno. El de la Fania, muy bueno, muy bueno. Pero que no hay, como tú dices, Juan Moreno Velázquez. Sí. Ok. No hay como una tradición, vamos a decir, usar la palabra que quizás más se adentra esto, de escribir sobre la música popular y específicamente en este caso sobre la salsa que estamos diciendo. Los trabajos que se han hecho, pues como tú sabes, yo tengo varios trabajos de esos, pero están en la web. ¿Dónde los consigues, Nicolás? Para aquellos que no están viendo. Tú tienes por ahí uno que yo te traje Tenemos aquí. El otro que está debajo. Este es el que lo vamos a discutir después eventualmente sobre el bugalú, que es antecesora a la salsa. Sí, claro. Muchos de estos artistas evolucionan del bugalú. Yo te hice llegar a ti uno te hicieron llegar de la historia de la salsa. Que también escribiste. Que ese está en la web. Se lo consiguen en la Biblioteca de la Universidad Interamericana de Arecibo. Okay. En la página del CAI. Del CAI, exacto, del famoso que nosotros CAI. Le llamamos a la biblioteca, al CAI, que es Centro de Acceso a la Información. Inclusive para yo preparé en Spotify una colección de temas. Son 60 temas porque en 1966 es que explota el bugalú. Y ahora estamos en el 26, por lo tanto van a ser 60 años. Y yo busco una recopilación de 60 temas de bugalú, cómo va evolucionando y todo. Y desemboca en la salsa, ¿no? Y desemboca en la salsa. Porque hay artistas que hicieron la transición, pero hay otros que no pudieron. Bugalú Rodríguez, de cierta manera, Joey Pastrana. Joe Cuba, ya Pastrana se acercó, Joe Cuba también, pero es que no era lo mismo. Y como dirían en ese ambiente, los esquinearon. Exacto. Y le dieron gaveta. De ahí de los que sobrevivieron, pues fue Cheo Feliciano, de esa camada. Interesantemente, en mi trabajo, pues yo, después de analizarlo bien, yo digo, mira, esto es la primera música newyoricana. O sea, el bugalú no es la primera música newyoricana, es el bugalú. Hay una canción que Tolly Willy Galán dice, bugalú no va conmigo, sí. Nicolás. Porque yo en ese momento, recuerda que Willy graba bugalú y Chingalí, pero después dice, no, espérate. Chingalín, entonces, también, después en ese disco, dice, espérate, eso no va conmigo, yo voy a hacer otra cosa. Porque en esa transición, el famoso concierto de Red Garner, que fue el primero que hizo la Fania, ellos se vendían como una compañía de Latin Soul. ¿Por qué? Porque Joe Batán era el mayor vendedor de ellos. Joe Batán y Ralphie Pagán, que los otros días puse yo en mi programa Cátedra 580, un pedacito de pelado. Pues entonces uno dice, pues espérate, el bugalú, nosotros creo, y eso lo descubrí obviamente investigando y estudiando esto, porque estuve bastante tiempo tratando de entenderlo y buscando toda la música otra vez, recopilándola. Es la primera música newyoricana, de verdad. Y es ese matrimonio que se da entre por eso el título del trabajo, aunque dice ahí, es un cruce. Es un cruce entre... Pues ya lo saben. La música latinoamericana, principalmente boricua, y lo afroamericano. Nicolás, como epílogo ya, o para cerrar, Willy Colón, que ya para cerrar, habiendo pasado revistas sobre toda su trayectoria, será recordado por futuras generaciones por su aporte a la música afrocaribeña y para la salsa, claro, como tal, como le llama ese término sombrillo. Exacto, ¿no? sí, cualquier término, pero vamos, la música que nos gusta. Yo entiendo que sí, yo creo que si tú eres el tipo que cambió toda la arquitectura de la salsa, porque la arquitectura de Willy Colón, inclusive a veces no parece salsa lo que está tocando, o sea, dentro del marcaje limitado de lo que es la salsa, no parece salsa, pero precisamente una de las características principales de la salsa era la forma de ir adaptando otros géneros, otros temas fuera de la salsa, o sea, y esa capacidad de hacerlo, pues Willy Colón fue un maestro en eso. Su trabajo pues refleja toda una época, todos los intentos, tiene una calidad musical indiscutible. Pero más importante para mí siempre es la evolución. O sea, si uno entiende los músicos, la gente, mira, un músico no nace genio y hace todo genialidad del primer trabajo. Menos un músico que no tiene formación. Y buscando el éxito. Exacto, buscando el éxito. Fíjate como tú me resaltaste que fue su última grabación, hasta experimentó con el reggaetón. Sí, o sea que estaba buscando hasta el final. Y pues nada, precisamente eso mismo pasaba con Palmieri también, que inclusive hay un disco famoso de Palmieri, Mozambique, que era buscando la música Mozambique cubana, tratando de adaptarla a Nueva York. Después trabajar a mí me encanta después, el de Palo de Mango. Palo de Mango, exacto. Bueno, pues nada, oye, y ya para finalizar con este homenaje, me faltó decir, hablamos un poco de Johnny Pacheco y de enviarle un saludo a nuestro presidente Rafael Ramírez,
que además de que es un salsero de la mata, su suegro fue Johnny Pacheco. Su señora esposa Norma Pacheco es hija de Johnny Pacheco, así que le enviamos nuestros saludos. Nicolás, pues te lo agradezco. Hemos hecho este conversatorio, homenaje conversación más que otra cosa, dedicado a William Anthony Colón Román, Willy Colón, el malo del Bronx, que falleció hace, diríamos, como 2 semanas. Y queríamos destacar como académicos y como melómanos la importancia de Willy Colón para la música puertorriqueña, afrocaribeña y diría yo del mundo entero. Sí, ¿no? Y tú dijiste una palabra ahora que nos cuadra a los dos: melómanos. Así es. Melómanos, y son los locos por la melodía, ¿verdad? En términos, si lo traducimos literalmente, pero es mucho más allá que eso. O sea, es esa pasión por la música, por escuchar música en distintos contextos, pero escuchar música y tratar de estudiarla y entenderla, ir más allá y que se convierta en parte nuestra. Así es. Y está el soundtrack de la vida, así es, que son dos eventos paralelos. El soundtrack de la vida, pues en muchos de nosotros, en alguna medida, el soundtrack de nuestra banda sonora es, alguna medida, la música de Willy Colón. No es lo único, pero es parte de esa banda sonora. Sin duda alguna. Muchas gracias, Nicolás. Estamos a tu orden. Bueno, un gusto hablar contigo. Amigos, nos veremos en una próxima ocasión en A la Raíz. Le habló el doctor José Efraín Hernández en compañía del buen amigo profesor de matemática, catedrático de la Inter Arecibo y melómano, Nicolás Ramos Gandía. Nos veremos en una próxima ocasión para Claro que sí. Hasta luego.